La mayoría de las personas nunca se detiene a cuestionar el origen real de lo que piensa. Los pensamientos aparecen, uno tras otro, y se asumen como propios con una naturalidad absoluta, como si cada idea, cada impulso, cada miedo y cada deseo hubiera nacido exactamente en el centro de su ser. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si una parte significativa de lo que ocurre dentro de tu mente no te perteneciera realmente? Edgar Cayce insistía en que esta pregunta, aunque parece simple, es una de las más importantes que un ser humano puede hacerse, porque de su respuesta depende toda la dirección de la vida interior. Desde muy temprano aprendimos a identificarnos con la voz que habla dentro de nuestra cabeza. Esa voz comenta lo que hacemos, evalúa nuestras decisiones, anticipa escenarios, recuerda errores pasados y construye historias sobre lo que somos y lo que no somos. Con el tiempo, esa voz se vuelve tan familiar que dejamos de percibirla como algo separado. Se convierte en yo. Pero Cayce explicaba que la conciencia humana no es una sola voz, ni una estructura simple. Es un espacio complejo donde conviven múltiples niveles de percepción, memoria e influencia, y la mayor parte del sufrimiento humano surge cuando confundimos una de esas capas con nuestra identidad verdadera. Según sus lecturas, existe una diferencia profunda entre la conciencia del alma y el flujo mental cotidiano. La conciencia del alma no funciona como un diálogo constante, no repite frases, no se obsesiona, no genera urgencia ni presión, es silenciosa, estable, y cuando se manifiesta lo hace como una certeza suave, casi imposible de explicar con palabras. No argumenta, no discute, no necesita convencer, simplemente sabe. En cambio, la mente condicionada funciona como una máquina de repetición. Reproduce patrones, frases escuchadas en el pasado, miedos heredados, expectativas ajenas y memorias emocionales que nunca fueron cuestionadas. La mayoría de las personas vive completamente identificada con esa maquinaria mental, no porque sea débil o inconsciente, sino porque nadie les enseñó que podían observarla sin obedecerla. Desde niños aprendimos que pensar es lo mismo que ser, que sentir una emoción intensa equivale a una verdad absoluta, que la crítica interna es una forma de realismo y que el miedo es una advertencia legítima. Cayce advertía que esta confusión es tan común que se vuelve invisible. El ser humano pasa años, incluso décadas, viviendo una vida dirigida por voces internas que nunca eligió conscientemente. Cuando empiezas a observar tus pensamientos con atención, algo extraño ocurre. Notas que muchos aparecen sin invitación. Surgen de repente, cargados de emociones que no siempre coinciden con tu momento presente. A veces estás en calma, y sin motivo aparente, surge una imagen del pasado acompañada de vergüenza, o una preocupación por el futuro que no tiene base real, o una crítica dura hacia ti mismo que parece desproporcionada. Para Cayce, estos momentos son claves, porque revelan que la mente no es un origen, sino un canal, un espacio donde circulan contenidos de distintos niveles. En sus lecturas, él explicaba que el subconsciente guarda absolutamente todo lo que ha sido experimentado por el alma, no solo en esta vida, sino en procesos anteriores de existencia, no como recuerdos narrativos, sino como impresiones energéticas, reacciones automáticas, sensaciones que se activan sin explicación lógica, miedos que no corresponden a la historia actual, atracciones inexplicables hacia ciertos lugares, personas o ideas. El subconsciente no distingue entre pasado y presente, simplemente responde cuando algo toca una frecuencia similar. El problema surge cuando la mente consciente, en lugar de observar este material, se identifica con él. Cuando una reacción automática se interpreta como una verdad personal, cuando una memoria emocional se vive como una realidad actual, cuando una voz heredada se confunde con la propia esencia. Cayce decía que en ese punto la persona deja de vivir desde el alma y empieza a vivir desde la programación. Y la programación, aunque útil para la supervivencia, no está diseñada para guiar una vida con sentido profundo.
Quizás por eso tantas personas sienten una incomodidad persistente que no saben explicar. Una sensación de estar viviendo una vida que no termina de encajar. Cumplen con responsabilidades, toman decisiones lógicas, siguen caminos socialmente aceptados, pero algo dentro permanece inquieto, como si una parte más profunda estuviera observando desde lejos. Para Kayse, ese malestar no es un error ni una debilidad, es una señal. Es la conciencia superior intentando hacerse notar en medio del ruido mental. El desafío es que esa conciencia no se impone, no grita, no interrumpe de forma violenta. Espera. Y mientras espera, la mente sigue ocupando el espacio con pensamientos repetitivos, con comparaciones, con juicios constantes, con escenarios hipotéticos que rara vez se cumplen. La persona se acostumbra tanto a ese ruido que el silencio empieza a incomodar. El silencio se vuelve extraño, incluso amenazante, porque en él no hay distracciones que oculten lo que realmente ocurre dentro. Kayse afirmaba que el verdadero trabajo espiritual comienza cuando alguien se atreve a permanecer en silencio el tiempo suficiente como para observar la calidad real de su mente. No para cambiarla de inmediato, no para forzar pensamientos positivos, sino para verla tal como es. Porque solo lo que se ve con claridad puede transformarse, y lo que muchas personas descubren en ese silencio inicial no es paz, sino caos. Una corriente incesante de pensamientos contradictorios, preocupaciones inútiles, recuerdos sin resolver y voces internas que no muestran compasión. Este descubrimiento suele ser incómodo, pero profundamente revelador, porque en ese momento aparece una pregunta que lo cambia todo. Si puedo observar estos pensamientos, ¿quién es el que observa? Esa pregunta, según Kayse, es la puerta. No una puerta simbólica, sino una experiencia directa. El observador no comenta, no juzga, no reacciona. Simplemente está. Y ese estar tiene una cualidad distinta a cualquier pensamiento. Es estable, es silencioso, es consciente. A medida que esta observación se vuelve más clara, empiezas a notar algo más. Muchas de las voces internas que te han acompañado durante años no resisten la atención consciente. Pierden fuerza cuando no las alimentas con identificación automática. Frases que antes parecían verdades absolutas comienzan a sentirse mecánicas, repetitivas, casi ajenas. Kayse decía que este es uno de los signos más claros de despertar. Cuando un pensamiento aparece y por primera vez no te arrastra, no se trata de eliminar la mente ni de luchar contra ella. Se trata de devolverla a su lugar. La mente es una herramienta poderosa, pero no fue diseñada para ser la autoridad suprema. Cuando ocupa ese rol, genera sufrimiento. Cuando sirve a la conciencia, genera claridad. Esta diferencia es sutil, pero transforma por completo la experiencia de estar vivo. En este punto del camino interior, muchas personas comienzan a sentir una mezcla de alivio y desconcierto. Alivio, porque descubren que no son sus pensamientos más oscuros. Desconcierto, porque se dan cuenta de cuántas decisiones tomaron guiadas por voces que nunca cuestionaron. Kayse explicaba que este momento no debe vivirse con culpa, sino con compasión. Nadie fue entrenado para distinguir estas capas internas. Todos aprendimos a sobrevivir como pudimos. Si mientras escuchas estas palabras sientes que algo de esto resuena contigo, que describe experiencias que has tenido pero nunca supiste cómo nombrar, puedes apoyar este espacio suscribiéndote al canal y dejando un me gusta. Eso permite que más personas que están atravesando este mismo proceso silencioso encuentren estas reflexiones en el momento justo, sin romper el ritmo ni la profundidad de lo que estamos explorando. Pero este es solo el comienzo, porque una vez que reconoces que no todas las voces internas te pertenecen, surge una pregunta aún más profunda. Si no soy mis pensamientos, entonces, ¿quién soy realmente? Y es ahí donde el trabajo se vuelve más íntimo, más transformador y también más desafiante. Porque escuchar la voz del alma implica dejar de obedecer muchas otras voces que han dirigido tu vida durante años. La pregunta,
¿quién soy realmente?, no suele recibir una respuesta inmediata. Al contrario, cuando aparece, suele abrir un período de confusión silenciosa. Porque al empezar a observar los pensamientos sin identificarse con ellos, muchas certezas comienzan a disolverse. La personalidad que creías sólida empieza a sentirse como una construcción. Los gustos, las opiniones, incluso algunas decisiones importantes, parecen haber surgido más de la costumbre que de una elección consciente. Edgar Cayce explicaba que este momento es inevitable en el proceso de despertar y que muchas personas retroceden aquí no porque el camino sea falso, sino porque resulta profundamente desestabilizador. Cuando la mente pierde su autoridad absoluta, intenta recuperarla de formas sutiles. Aparecen dudas nuevas, pensamientos que dicen, esto no es real, estás exagerando, siempre ha sido así, no hay nada más profundo que esto. Para Cayce, estas reacciones no son un retroceso, sino una señal de que algo interno está siendo cuestionado por primera vez. La mente condicionada teme perder el control porque ha gobernado la vida durante años sin ser observada. Y como cualquier sistema que se siente amenazado se defiende. En este punto, muchas personas creen que están perdiendo el rumbo, cuando en realidad están empezando a distinguir entre rumbo y hábito. Lo que se siente como vacío no es ausencia, sino espacio. Espacio que antes estaba ocupado por ruido mental constante. Cayce decía que este vacío inicial es necesario, porque solo en un espacio despejado, la conciencia del alma puede empezar a manifestarse con mayor claridad. La voz del alma no aparece como un pensamiento elaborado. No formula discursos largos ni da instrucciones detalladas. Se manifiesta como una sensación interna de coherencia, una alineación entre lo que sientes, lo que haces y lo que eres. Cuando sigues esa voz, incluso si el camino es incierto, hay una extraña calma de fondo. No ausencia de miedo, sino ausencia de conflicto interno. En cambio, cuando actúas guiado por voces ajenas, aunque todo parezca correcto desde afuera, algo dentro se tensa, se contrae, se siente forzado. Cayce insistía en que aprender a reconocer esta diferencia es una habilidad que se entrena, no un don reservado para unos pocos, pero requiere una cualidad que muchas personas evitan: honestidad radical, no la honestidad social, sino la honestidad interna. La capacidad de admitir qué pensamientos te habitan realmente cuando nadie te observa. ¿Qué historias te cuentas en silencio? ¿Qué emociones reprimes para seguir funcionando? Porque la conciencia del alma no se fortalece con afirmaciones positivas repetidas, sino con verdad. Uno de los mayores obstáculos en este proceso es la costumbre de llenar cada espacio con estímulos externos. Música constante, videos, redes sociales, conversaciones superficiales, ruido de fondo permanente. Cayce explicaba que esta saturación no es casual. Es una forma inconsciente de evitar el encuentro con uno mismo. Porque cuando el ruido se apaga, lo que emerge no siempre es agradable. Aparecen dudas, tristezas antiguas, preguntas postergadas, sensaciones que no encajan con la vida que llevas. Pero huir de eso no lo hace desaparecer, solo lo empuja más profundo. Cuando una persona se permite permanecer con lo que surge, sin intentar corregirlo de inmediato, algo empieza a ordenarse. No porque los problemas se resuelvan mágicamente, sino porque dejan de ser caóticos. Empiezan a mostrar un patrón. Cayce decía que el alma habla a través de patrones, no de palabras. Repite ciertas incomodidades, ciertos impulsos, ciertas resistencias, hasta que la conciencia decide escuchar. Y escuchar no significa obedecer ciegamente, sino comprender qué está pidiendo ser reconocido. Muchas veces, lo que el alma pide no es un cambio radical inmediato, sino atención. Atención sostenida. Presencia. La simple decisión de no traicionarte en pequeños gestos cotidianos. Decir no cuando algo no resuena. Detenerte cuando estás actuando por miedo. Escuchar el cansancio en lugar de ignorarlo. Estas acciones parecen simples,
pero para Kaise son profundamente transformadoras, porque indican que la autoridad interna está cambiando de lugar. A medida que esta coherencia interna se fortalece, ocurre algo curioso. Algunas relaciones comienzan a sentirse forzadas. Ciertos entornos pierden sentido. Actividades que antes parecían normales ahora generan una resistencia difícil de explicar, no porque sean malas, sino porque ya no están alineadas con la frecuencia interna que empieza a estabilizarse. Kaise advertía que este ajuste suele generar culpa. La persona siente que está fallando a expectativas ajenas, pero en realidad está dejando de fallarse a sí misma. Aquí es donde muchas personas se confunden y creen que el despertar espiritual es aislamiento o rechazo del mundo. Pero Kaise lo explicaba de otra forma. No se trata de alejarse de la vida, sino de habitarla desde un lugar más auténtico. Cuando la voz del alma empieza a guiar, las decisiones no se vuelven frías ni egoístas. Al contrario, suelen volverse más compasivas, porque ya no están motivadas por la necesidad de aprobación o por el miedo al abandono. Otro aspecto clave que Kaise mencionaba es la influencia colectiva. La mente no solo procesa contenidos personales, también está expuesta constantemente a campos emocionales compartidos, estados de ansiedad social, miedo colectivo, tensión acumulada. Muchas personas confunden estas influencias con su propio estado interno. Se sienten angustiadas sin razón aparente, cansadas sin causa física clara, inquietas sin un motivo personal. Para Kaise, aprender a distinguir entre lo que es propio y lo que es absorbido es fundamental para la claridad espiritual. Esto no implica cerrarse al mundo, sino fortalecer el centro interno. Cuando la conciencia del alma está activa, las influencias externas se perciben pero no dominan. Se registran sin ser absorbidas. La persona deja de reaccionar automáticamente al clima emocional del entorno. Esto no la vuelve indiferente, sino estable. Y esa estabilidad es una de las señales más claras de alineación interna. En este proceso, también aparece una revisión silenciosa del pasado. No como arrepentimiento constante, sino como comprensión. Empiezas a ver decisiones antiguas con una mirada más amplia. Entiendes por qué hiciste lo que hiciste con la conciencia que tenías entonces. Kaise decía que este entendimiento libera una enorme cantidad de energía psíquica que antes estaba atrapada en la autoexigencia y el juicio. La compasión hacia uno mismo no es indulgencia, es claridad. Poco a poco, la relación con la mente cambia. Ya no es una enemiga que hay que silenciar ni una autoridad que hay que obedecer. Se vuelve un instrumento, un espacio donde los pensamientos aparecen y desaparecen sin definir quién eres. Y en ese espacio, la presencia del alma se vuelve más constante, no como un estado eufórico, sino como un fondo estable desde el cual la vida se vive con mayor sentido. Este es el punto donde muchas personas comienzan a notar sincronicidades, encuentros significativos, información que llega en el momento justo, decisiones que se alinean con menos esfuerzo. Kaise no veía esto como algo sobrenatural, sino como una consecuencia natural de la coherencia interna. Cuando dejas de luchar contra tu propia conciencia, la vida deja de sentirse como un campo de batalla y empieza a responder de otra manera. Pero este ajuste no está completo aún, porque aunque la voz del alma se vuelva más clara, todavía quedan capas profundas que necesitan ser observadas. Miedos antiguos, lealtades invisibles, identidades construidas para sobrevivir que ya no son necesarias. Y es aquí donde el proceso se vuelve más delicado, porque implica soltar versiones de ti mismo que te han acompañado durante mucho tiempo. En este punto del camino interior, muchas personas creen que ya han llegado. Sienten más calma, mayor claridad, una conexión más estable consigo mismas. Pero Edgar Cayce advertía que esta sensación inicial puede ser engañosa si se convierte en complacencia, porque cuando la conciencia empieza a alinearse con el alma, lo que sigue no es descanso inmediato, sino un ajuste más profundo. Es como si la vida dijera: ahora que puedes escuchar, es momento de afinar.
Aquí es donde emergen resistencias más sutiles, no pensamientos evidentes de miedo, sino hábitos emocionales profundamente arraigados, formas automáticas de reaccionar, de evitar, de postergar. Kai se explicaba que estas capas no se disuelven con comprensión intelectual, se disuelven con coherencia sostenida, con la repetición diaria de pequeñas decisiones alineadas, con la disposición a no traicionarte incluso cuando nadie está mirando. Uno de los cambios más notorios en esta fase es la relación con el tiempo. La urgencia comienza a perder fuerza. Ya no sientes la misma presión por llegar, por lograr, por demostrar, no porque hayas renunciado a tus metas, sino porque tu identidad deja de depender de ellas. El alma no vive en la prisa, vive en presencia, y cuando la presencia se vuelve más estable, la ansiedad empieza a revelar su verdadera naturaleza. No era una señal de peligro, sino una señal de desconexión. Kai se decía que muchas personas han confundido durante años la ansiedad con intuición. Creen que ese estado de alerta constante es una forma de estar atentos a la vida, cuando en realidad es una respuesta aprendida al miedo. La intuición verdadera no grita ni acelera. Se manifiesta como una certeza tranquila. Incluso cuando te invita a tomar decisiones difíciles, no te desorganiza internamente, te ordena. A medida que esta distinción se vuelve clara, la mente pierde su poder de manipulación. Ya no logra convencerte tan fácilmente de escenarios catastróficos, ni de narrativas repetitivas de insuficiencia. No porque las ignores, sino porque las ves, y lo que se ve deja de controlar desde las sombras. Kai insistía en que la observación consciente es el acto espiritual más poderoso que existe, porque transforma sin violencia. En esta etapa, también aparece un fenómeno delicado, el duelo por quien creías que eras. No siempre es evidente. A veces se manifiesta como una nostalgia extraña, como una tristeza suave sin causa clara. Es el reconocimiento silencioso de que ciertas versiones de ti ya no encajan, roles que cumpliste para pertenecer, identidades que adoptaste para ser aceptado, sueños que perseguiste porque parecían correctos, no porque fueran auténticos. Kai decía que este duelo no debe evitarse, debe honrarse, porque esas versiones no fueron errores, fueron estrategias de supervivencia, cumplieron su función en el momento adecuado, pero aferrarse a ellas cuando ya no son necesarias crea fricción interna. El alma no castiga, pero tampoco negocia indefinidamente. Cuando está lista para avanzar, comienza a retirar energía de aquello que ya no le sirve. Es en este punto donde muchas personas experimentan cambios externos sin haberlos buscado conscientemente. Relaciones que se disuelven, proyectos que se estancan, situaciones que se vuelven incómodas, no como castigo, sino como ajuste. Kai explicaba que la vida refleja el estado de coherencia interna. Cuando algo ya no resuena, pierde soporte energético, y sin soporte, simplemente deja de sostenerse. Aquí aparece una elección crucial. Puedes interpretar estos cambios como pérdidas injustas o como liberaciones necesarias. La diferencia no está en lo que ocurre, sino en desde dónde lo miras. Si sigues identificado con la antigua identidad, el proceso se vive como crisis. Si estás anclado en la conciencia del alma, se vive como transición. Incómoda, sí, pero profundamente honesta. En este tramo, la tentación más común es buscar distracción espiritual, consumir más contenido, más información, más teorías, como si entender más pudiera reemplazar el acto de vivir desde lo comprendido. Kai era muy claro al respecto. El conocimiento sin integración se convierte en otra forma de evasión. La conciencia no se expande por acumulación, sino por encarnación. Encarnar significa permitir que lo que sabes transforme cómo hablas, cómo eliges, cómo reaccionas, cómo te relacionas contigo mismo. Significa notar cuándo te traicionas en lo pequeño, cuándo dices no importa, cuando en realidad sí importa, cuándo te adaptas por miedo a incomodar.
Cada uno de esos momentos es una oportunidad de alineación o de retroceso. Y aquí ocurre algo importante. Cuando comienzas a vivir con mayor coherencia interna, otras personas lo perciben, incluso sin entender por qué. Algunos se sienten inspirados, otros incómodos. No porque hayas cambiado de forma evidente, sino porque tu presencia ya no confirma sus propias incoherencias. Kai se explicaba que la autenticidad actúa como un espejo, y no todos están preparados para mirarse. Esto puede generar una sensación de soledad inesperada. No una soledad dramática, sino una distancia sutil. Conversaciones que ya no fluyen igual, intereses que dejan de coincidir, y aquí es fundamental no confundir alineación con aislamiento. El alma no busca separarte del mundo, busca relacionarte desde la verdad. Pero durante la transición, es normal que algunos vínculos se reordenen. En este punto, quiero hacer una pausa consciente contigo. Si mientras escuchas esto sientes que algo resuena profundamente, que estas palabras ponen orden en sensaciones que llevas tiempo sintiendo, apoyar este espacio con una suscripción o un me gusta permite que este tipo de contenidos sigan llegando a personas que también están atravesando este proceso, sin romper el ritmo ni la profundidad de lo que estamos explorando juntos. Volviendo al proceso, Kai se explicaba que después de esta fase de depuración, aparece una estabilidad distinta. No la estabilidad rígida de quien se aferra a certezas, sino la estabilidad flexible de quien confía en su brújula interna. La vida deja de sentirse como una serie de pruebas aleatorias y empieza a percibirse como un diálogo, no siempre cómodo, pero coherente. La intuición se vuelve más accesible, no como visiones extraordinarias, sino como una claridad práctica. Sabes cuándo avanzar y cuándo detenerte. Sabes cuándo algo merece tu energía y cuándo no. Esta claridad no elimina el miedo por completo, pero evita que el miedo dirija tus decisiones. Y esa es una diferencia radical. Kai se decía que cuando una persona alcanza este nivel de alineación, comienza a vivir desde una responsabilidad distinta. Ya no espera que el mundo cambie para estar en paz. Ya no se define por las circunstancias. Entiende que su estado interno es el punto de partida desde el cual todo lo demás se organiza, no como una ilusión de control, sino como una comprensión profunda de causa y efecto. Pero aún queda un aspecto esencial por integrar, porque incluso con claridad, coherencia y presencia, hay una pregunta que permanece. ¿Qué hacer con esta conciencia en el mundo? ¿Cómo vivirla sin retirarse ni perderse nuevamente en el ruido? Esa respuesta no es universal, no viene en forma de mandato. Se revela de manera íntima, personal, silenciosa. Y es ahí donde entra la última capa del proceso, la que no tiene que ver con comprender más, sino con confiar, con dar el paso sin garantías externas, con permitir que la vida se reorganice alrededor de la verdad interna, incluso cuando no sabes exactamente cómo se verá el resultado. Hay un momento en este proceso en el que ya no necesitas más explicaciones, no porque lo sepas todo, sino porque algo dentro de ti se ha ordenado lo suficiente como para reconocer cuándo una verdad es real para ti y cuándo no. Edgar Cayce decía que este punto marca una transición silenciosa pero definitiva. La persona deja de buscar respuestas afuera con desesperación y comienza a escucharlas adentro con respeto, no como una voz mística constante, sino como una coherencia interna que se siente estable incluso en medio de la incertidumbre. En esta etapa, la vida no se vuelve perfecta. Siguen existiendo desafíos, decisiones complejas, momentos de duda. Pero la relación con esos desafíos cambia. Ya no te sientes arrastrado por ellos. Los atraviesas, los observas, aprendes y sigues. El sufrimiento deja de venir de la resistencia y empieza a transformarse en comprensión. Cayce explicaba que este cambio no ocurre cuando todo se resuelve, sino cuando la conciencia deja de pelear contra lo que es. Aquí aparece una forma distinta de confianza, no una fe ciega, sino una confianza basada en experiencia interna. ¿Has visto cómo
Cada vez que te alineas con esa voz más profunda, algo se acomoda, aunque no inmediatamente. Has comprobado que cuando ignoras esa guía, la vida se vuelve más pesada, más fragmentada, y esa observación sostenida crea una certeza tranquila. No necesitas convencer a nadie. No necesitas explicarte. Simplemente sabes. En este punto, muchas personas descubren que su mayor obstáculo nunca fue el mundo exterior, sino la forma en que aprendieron a relacionarse consigo mismas. La autocrítica constante, la comparación, la necesidad de aprobación. Todas esas dinámicas empiezan a perder fuerza cuando la identidad deja de estar construida sobre ellas. Kaizen decía que el alma no se define por logros ni por fracasos, se define por coherencia, y cuando vives desde esa coherencia, el ruido externo deja de tener el mismo poder. También ocurre algo sutil pero profundo en la forma en que te relacionas con los demás. Ya no necesitas salvar, convencer, ni demostrar. Escuchas más, reaccionas menos. Comprendes que cada persona está en su propio ritmo de despertar. Algunos nunca se harán estas preguntas, otros lo harán más tarde. Y eso deja de ser un problema, porque tu camino ya no depende de que otros validen lo que estás viviendo. Kaizen afirmaba que una de las señales más claras de madurez espiritual es la capacidad de permanecer presente sin imponer tu visión, de sostener tu verdad sin convertirla en una bandera, de vivir desde la conciencia sin necesidad de reconocimiento. Cuando eso ocurre, la espiritualidad deja de ser una búsqueda y se convierte en una forma de estar. En este estado, la vida cotidiana recupera profundidad. Las decisiones simples adquieren significado. Decir no cuando antes te forzabas a decir sí. Elegir silencio cuando antes reaccionabas. Respetar tu energía. Honrar tus límites. Nada de eso es egoísmo. Es alineación. Y la alineación, aunque no siempre es cómoda, es profundamente liberadora. Hay algo más que cambia en este tramo final. La relación con el miedo. El miedo no desaparece por completo, pero deja de ser un enemigo. Lo reconoces como una señal, no como un director. Sabes que aparecerá cuando cruces territorios nuevos, y en lugar de retroceder automáticamente, aprendes a escucharlo sin obedecerlo. Kaizen decía que el miedo pierde su poder cuando deja de ser confundido con intuición. Poco a poco, comienzas a notar que tu vida se organiza con menos esfuerzo. No porque controles más, sino porque resistes menos. Las coincidencias se vuelven más frecuentes. Las decisiones fluyen con mayor claridad. No como milagros espectaculares, sino como una sensación constante de estar en el lugar correcto, incluso cuando no sabes exactamente hacia dónde va todo. Este es el punto donde muchas personas esperan una revelación final, una respuesta definitiva, una señal clara que les diga que han llegado. Pero Kaizen explicaba que el despertar no es un destino, es una relación viva entre la conciencia y el alma. No se alcanza y se termina, se cultiva, se escucha, se honra día a día, y aquí aparece una comprensión profunda que transforma la forma de vivir. La vida nunca estuvo en tu contra, nunca intentó castigarte ni desviarte, incluso los errores. Las pérdidas y las crisis fueron intentos de reorientación, llamados a volver a ti. Ajustes necesarios cuando te alejabas demasiado de tu centro. Nada fue en vano. Nada fue un desperdicio. Cuando esta comprensión se asienta, algo dentro se relaja. Ya no miras el pasado con culpa, lo miras con gratitud, no porque haya sido fácil, sino porque te trajo hasta aquí. No necesitas justificar cada decisión, no necesitas arrepentirte eternamente. Integras, aprendes, sigues. La voz que al inicio parecía confundirse con tantas otras comienza a distinguirse con claridad, no porque suene más fuerte, sino porque todo lo demás se vuelve menos ruidoso. Y entonces comprendes algo esencial. Esa voz nunca estuvo ausente, nunca dejó de hablar. Fuiste tú quien aprendió,
por necesidad, a no escucharla, y eso también fue parte del camino. Ahora, al reconocerla, no se trata de obedecerla ciegamente, se trata de dialogar con ella, de permitir que guíe sin anular tu humanidad. El alma no te pide perfección, te pide presencia, no te exige certeza absoluta, te invita a caminar con honestidad, y quizás, mientras escuchas estas palabras, notes que algo dentro de ti ya sabía todo esto, no como una idea clara, sino como una sensación persistente que nunca se fue del todo. Esa sensación de que había algo más auténtico esperando ser vivido, algo más alineado, algo más verdadero. Si este mensaje te ha acompañado hasta aquí y sientes que conecta con tu propio proceso, suscribirte al canal y dejar un me gusta es una forma sencilla de permitir que este tipo de contenidos sigan existiendo y lleguen a otras personas que también están aprendiendo a escuchar su voz interior, sin romper la profundidad ni la honestidad de este espacio. Para cerrar, recuerda esto. No estás aquí para silenciar tu mente, sino para dejar de confundirla con tu identidad. No estás aquí para eliminar el miedo, sino para que deje de dirigir tu vida. No estás aquí para convertirte en alguien distinto, sino para recordar quién siempre fuiste. La verdadera pregunta nunca fue quién habla dentro de tu mente. La verdadera pregunta es si estás dispuesto a vivir desde la voz que, en el fondo, siempre reconociste como tuya. Y esa respuesta no necesita palabras. Se expresa en cómo eliges vivir a partir de ahora.